Linda música de ese talentoso llamado Woz, que creo que es necesario para abordar, como siempre, el análisis un poco más sosegado de lo que viene ocurriendo en la Argentina. Esta vez la excusa es que estamos a muy pocos días del cumplimiento de un año de gobierno del señor Javier Milei. Y quería plantear algunas aristas, algunos ejes para aportar un insumo en cómo entender lo que viene pasando en la política argentina, en la sociedad argentina, con el actual presidente Milei, después ya de un año, que es un tiempo relativamente significativo como para ponerle perspectiva y poder llegar a entender alguito más. Lo primero que quisiera decir es que creo que con este periodo Javier Milei me parece que ha estado tan protagónico en la agenda política y en la agenda mediática en la Argentina en este tiempo. No ha sido un presidente que ha querido pasar inadvertido, que ha preferido evitar estar en el centro de todas las miradas y de todos los focos. Ha decidido un gobierno muy proactivo, muy queriendo estar presente de una u otra manera. Y por lo tanto, cuando uno está permítanme el símil, en el centro de la pista de baile, a los que le gusten el baile, es probable que se sientan más observados y como toda persona que baila en el centro de la pista, puede ser también más criticado o más detectadas cuáles son sus debilidades. Cuando uno se esconde en la esquinita a bailar, es probablemente que se note un poco menos cuáles son sus puntos débiles, sus puntos más fuertes. Bueno, Javier Milei, por decisión de él y de su gobierno, y eso es legítimo, ha querido estar al centro de la pista. Yo creo que lo primero que habría que intentar es ir construyendo la evolución del el mileísmo como identidad política. Yo creo que en un año han pasado muchas cosas como para que dejemos de pensar en el Javier Milei de la campaña electoral y el pre-campaña electoral, donde era un Javier Milei y una forma de hacer política sin responsabilidad, donde él podía decir cualquier cosa, porque cuando uno dice cualquier cosa, pero ese cualquier cosismo no tiene un correlato en la toma de decisión, bueno, pues probablemente se queda en el cualquier cosismo. Ahora el señor presidente Javier Milei y su gobierno, cuando dicen cualquier cosa, tienen un tablero de botones que toman decisiones en base a ese cualquier cosismo. Yo creo que hay que pensar que hay un Javier Milei mucho más agresivo, un Javier Milei que creo que en este año, en su evolución, le cuesta cada vez más respetar al adversario. Lo he dicho alguna vez, pero soy muy cuidadoso con la palabra fascista y nazi. No la utilizo nunca de manera alegre ni rápida para caracterizar a un adversario político que no piensa como yo pienso. De hecho, no creo que se me escuche muchas veces utilizar este término. Me parece que hay muchas personas que uno pueden pensar distinto y no tienes que calificarlo o descalificarlo con es un nazi, es un... No, creo que no es el camino para discutir de política. Pero sí es cierto que en el último semestre el señor presidente Javier Milei, cuando empieza a utilizar palabra rata sobre el adversario, cuando empieza a decir, arengar con la palabra hijos de puta en un parque Lezama en Buenos Aires, cuando se le hablaban a los periodistas opositores para él y arengaba el término hijo de puta, o cuando él mismo utiliza la palabra hijo de puta para hablar de un exministro de salud. eh, que según él lo ha hecho todo mal, lo cual está en todo su derecho decir que lo ha hecho todo mal, lo que creo que no es de agrado democrático tildarle de hijo de puta, más allá de que haya fallecido o no. Me parece que no hay que llamar a nadie, a nadie con esta terminología. Creo que cuando empezó a hablar de que él quería ponerle, no sé, los tornillos al cajón para a meter a Cristina Fernández de Kirchner en el féretro o algo así, creo que fueron las palabras textuales que utilizó, cuando aplaudió y difundió un vídeo que el leitmotiv explícito era el exterminio de un virus, de todo aquel que pensaba distinto, los llamados Kuka o no sé cómo él le llama, cuando empieza a utilizar ese tipo
de hacer política, me parece que está empezando cuando uno no puede convivir con el adversario político y lo deshumaniza y plantea el exterminio verbal, me parece que sí empieza a coquetear con lo que fue el nazismo, claro, en el siglo XXI. No es el mismo, ni mucho menos. Son diferentes porque hay contextos epocales diferentes. Yo creo que Javier Milei, además de esto, me parece que a día de hoy es muy elocuente y muy obvio su manual de distracciones. Es un modus operandi constante y permanente. De hecho, esta semana lo he vuelto a hacer cuando tenía a un diputado libertario, que fue el diputado que le apoyaron sus principales reformas, la presidencia de una comisión fundamental, avalado por su propio partido, por su vicepresidenta. Cuando este diputado libertario lo acaban de agarrar con $200.000, con un tema en la frontera de Paraguay, con premeditación, nocturnidad y alevosía, el señor Javier Milei rápidamente, a través de la Corte, del Poder Judicial, saca el, el- la vinculación de Cristina Fernández de Kirchner otra vez con el tema de Irán. Es decir, es un manual. Cuando hablaban del recorte a la educación pública a nivel universitario, sacó enseguida las auditorías que ya se hacían. Cada vez que hay un tema que verdaderamente tiene dificultades, aplica un manual de distracciones. Y lo hemos dicho alguna vez acá, y el manual de distracciones, claro, es un dilema para el opositor porque son tantas cosas las que dicen, con ese cualquier cosismo y con sin ningún respeto al más mínimo, a la más mínima moral, a la más mínima ética, que es difícil a veces, entro o no entro en el grado de distracciones. Lo que también es cierto es que el Javier Milei, después de un año, ya sabemos cuál es su modelo económico. Hace un año y medio eran promesas de un modelo económico y es un modelo económico muy, muy, muy fácilmente identificable. Es un modelo económico que apuesta al sector financiero para que hagan plata los que tengan mucha plata, de una manera muy sencilla, pues, ¿no? Hemos dicho que incluso si lo llevamos hacia adelante en el próximo año, el blanqueo de capitales que ha permitido la entrada de 20.000 millones de dólares a la Argentina, que no han tenido que pagar ni impuestos ni dar explicaciones para venir aquí de gratis a la Argentina, plata que estaba fuera, 20.000 millones, pues tranquilamente con la bicicleta financiera pueden llegar a ser 27.200 millones de dólares en un año. O sea, los 20.000 que entran pueden llegar a ser 27.200 millones que salen en un año con el modelo de bicicleta financiera que tiene el señor Javier Milei. Tiene una apuesta muy fuerte para expropiar el mayor número de recursos naturales. Está en curso, fundamentalmente algunos sectores que todavía no han sido del todo expropiados para que unos muy pocos puedan, como diría David Harvey, hacer capitalismo por desposesión, sacar, sacar, sacar y llevárselo absolutamente todo, modelo chileno, modelo peruano, que dicho sea de paso. Hay estudios muy interesantes que hicimos nosotros en CELAC que por cada dólar que entra el sector minero por inversión extranjera directa, salen $2 o $3 en remesas de utilidades por el mismo sector minero. No sé si me explico. Entra $1 y le van también que se llevan tres. Por eso vienen, para llevarse tres. Esto en Perú y en Chile ha pasado y puede pasar en la Argentina. Un modelo económico de demanda interna en el piso, un modelo económico que además pegó un golpe inflacionario en la primera fase y para después decir que tiene controlada la inflación, pero se olvidó decir que el señor Milei durante estos meses ha necesitado en un año para llegar al grado de inflación acumulada de Cristina Fernández de Kirchner en 55 meses, él lo logra en 11 meses. O sea, ¿por qué? Porque pareciera que ahora la inflación está controlada porque ya los precios están por las nubes. Entonces, ¿a mí de qué me vale que la inflación esté controlada si yo ya no puedo acceder a un litro de leche, a 10 unidades de pañales o a un kilo de cebolla? ¿Para qué quiero tener el precio estable si ya la gente no puede comprar a ese precio? Es comprar su marco, ¿no? El creerse que la inflación está estable y controlada. Claro, y me pueden tener la inflación controlada a precios que no acceden la mayoría de la población argentina, que es lo que viene estando pasando. Es un modelo con este tipo de inflación controlada, con una demanda interna donde no hay consumo, donde no hay salario, donde es un modelo financiero, de timba financiera. Es un modelo de industricidio, donde no hay industria, porque ahora lo que quieren es liberar importaciones. Es un modelo donde las cámaras de comercio le apoyan al Javier Milei por militancia,
Pues la militancia también es un concepto para la derecha. Son militantes. Las cámaras de comercio, la Cámara Industrial y el campo son militantes actuales del gobierno de Javier Milei, tienen sus militantes. Y es interesante porque ni el campo está contento, pero militan al gobierno de Milei. Y así, además, incluso me temo que la siguiente fase del señor Javier Milei en su modelo económico es los primeros dólares los logró traer a la economía gracias al desahorro de las familias. Álvaro García Linera me encanta el término que utiliza, que es el colchón bank, el dinero que está bajo los colchones. Lo sacó a muchas familias argentinas, a muchas a muchísimas. Después vino el blanqueo de capitales y ahora vendrá el endeudamiento. Esas son las tres fases para intentar sostener un tipo de cambio ficticio, como el que está teniendo en la economía argentina. ¿Cómo lo hace? Trayendo dólares, no por inversiones productivas, sino quitándoselo a las familias con el desahorro, blanqueo de capitales y ahora con endeudamiento. Ese es el modelo. Ya lo podemos analizar al modelo cruel, al modelo deshumanizado, al modelo social de empobrecimiento. A ese modelo lo conocemos. Pero si me permite la reflexión complementaria, y es que lo que ha hecho Javier Milei sobre todas las cosas, y es muy interesante, es una suerte de truco de magia, de ilusionista. ¿Qué hacen los trucos de magia? Es que tú le prestes la atención a la mano derecha si lo que vas a esconder está en la mano izquierda, ¿no? Esto es lo que hacen los grandes magos, que no es mi caso. Lo que ha hecho Javier Milei es muy interesante porque nos ha llevado, y hago mi mea culpa absoluta, creo que nos ha llevado a analizar más al dedo que tapa el sol que al sol. No sé si me estoy explicando. Ha logrado que hablemos más de Milei que de la sociedad que se banca a Milei. Estamos más centrados en Javier Milei porque es un presidente protagónico, proactivo y por todo lo que acabamos de decir, y es importante, como no, analizar al presidente, pero ha logrado que nos fijemos cada vez menos en la sociedad que está de alguna manera avalando, apoyando, resignada, tolerando a Javier Milei. Pues yo creo que esa sociedad es la que debemos de cada día estudiar un poquito más. ¿Cómo está la sociedad con qué piensa, qué está pensando? Yo creo que ahí hay muchos matices. Ni toda la sociedad está aplaudiendo a Javier Milei, creo que hay una parte de la sociedad que está militando a Javier Milei, desaforadamente, tienen su derecho, defienden las ideas, militan, aplauden, disputan su batalla cultural. Hay un porcentaje de la sociedad argentina que, por cierto, siempre repetimos este dato, pero es fundamental para entender esta parte de la sociedad que está a favor de las ideas de Javier Milei. En el año 2003, la sumatoria de los votos de López Murphy y de Menem sumaba 41%. En el año 2019, cuando Macri estaba en el peor momento, sacó 40%. Lo que quiero decir es que hay un 40% del valor, es lo de menos en la hiperprecisión del valor. Hay un bloque de la sociedad argentina que tiene ideas que defienden estos modelos conservadores de ultraderecha, de derecha, llámenle lo que quieran, ahora le llaman libertario, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Hay algunas cosas diferentes, pero hay otras cosas de privatizaciones, todas estas son prácticamente un déjà vu. Yo creo que es interesante esta parte de que ese 40% es un 40% siempre presente y que ahora está con el señor Javier Milei porque ha desaparecido en el imaginario las figuras de Macri, el PRO y todos y todo lo que ocupaban ellos durante una década en la Argentina y ahora lo ocupa otro. Luego hay otra parte de la sociedad que yo creo que está resignada, que no sabe qué hacer, no sabe. Y ahí es donde viene para mí la gran duda, que yo creo que es mucho más interesante incluso que caracterizar a Javier Milei, que yo no tengo una respuesta. Es cuánto está metabolizando la sociedad argentina la, el vivir mal. ¿Cuánto está naturalizando y normalizando la sociedad argentina o parte de la sociedad argentina el vivir mal? Porque hoy en día ya no hay clase media. De hecho, si uno mira la distribución del ingreso en la Argentina, de hecho, invito a estudiar eso con seriedad, ya no hay clase media en la Argentina. De hecho, la media y la mediana ya no coinciden, si lo quieres decir estadísticamente. Dicho de una manera mucho más sencilla, lo que hay es una gran joroba de la distribución, que hay un montón de gente pobre o casi pobre. 75% de la población es pobre o casi pobre. Tienes un 5% que vive muy bien, que son los ricos, y en medio queda un restito marginal, que ya no es clase media, porque no es promedio. Cuando no es promedio, no es clase media.
No sé si se entiende el juego de palabras. No se puede llamar medio lo que deja de ser promedio. Esto está ocurriendo en la Argentina y la pregunta que uno se hace es, ¿se está metabolizando, se está aceptando, se está normalizando este tipo de mal vivir, esta idea de sálvese quien pueda? Porque es cierto que han pasado 8 años con niveles económicos muy malos. Los 4 años de Macri, más los 4 años de Alberto Fernández, no fueron buenos y fueron creciendo el número de pobreza. Es cierto que no es lo mismo el de Alberto Fernández que el de Macri en términos de políticas sociales, pero el modelo económico de empobrecimiento de la mayoría ya se viene dando desde hace tiempo. Este gobierno lo acelera, pero esta aceleración hace que la sociedad pueda reaccionar o ya lo ha metabolizado. No sé si me estoy explicando para mí esto es determinante, Gaby. No sé si cuando tú que conoces bien la sociedad política, la sociedad argentina, ¿cómo entiendes este juego de aceptación de vivir mal? Porque cuando eso se da es cuando se gana la batalla cultural a la que yo creo que está apostando Javier Milei después de un año. Bueno, yo creo que hay ambas cosas, Alfredo. Yo creo que hay un porcentaje de la población argentina que no lo puede metabolizar, no porque no es una cuestión racional o de ideas que se discuten en un café. No lo puede metabolizar porque no puede vivir, porque no le alcanza, porque un jubilado que ahora ya no cuenta con los medicamentos gratuitos del PAMI, se puede morir mañana. Es decir, ahí ya no es una cuestión de metabolización en términos de ideas racionalmente solamente, sino en términos de tu límite, ¿no? Yo entiendo la desesperación de un jubilado o de una jubilada que se encuentra a los 78 años de su vida, después de haber trabajado toda la vida, sin posibilidad de sostenerse en la mínima de ese vivir bien al que aspiramos, y que de repente necesita 13.000 pesos o 60.000 pesos para pagar sus medicamentos y no los tiene. Entonces, ahí ya no creo que se trate de metabolizar. Hay sectores de la población que ya no, o sea, que no se trata de metabolizar. Pero hay otros sectores de la población que creo que están expectantes también de ver qué dice la oposición argentina hoy. Y ahí veo mucho silencio, no, no hay líneas claras y entonces la gente dice, bueno, hay que vivir con lo que hay que vivir. Y ahorita nos quedan 4 años de mi ley por delante y ni modo, y tenemos que ver cómo arreglárnosla, ¿no? En ese sentido, yo dejo una hipótesis para seguir explorándola y es cuánto esta parte de la sociedad argentina que todavía puede permitirse el lujo de metabolizar o no, porque la otra ya no puede, como tú bien planteas, Gaby, de alguna manera hay una suerte de historia reciente en la Argentina que es, ya vamos a salir de esta. El estar acostumbrado, que en la historia le he demostrado en diferentes momentos, ya vamos a salir de esta. Cuando uno se acostumbra al vamos a salir de esta, al final tiene una expectativa que a veces uno no lo puede explicar. De hecho, todas las encuestas te dicen lo mismo. La gente que incluso todavía se banca a Milei piensa que se vive peor en este año, pero tiene expectativa de que se viva mejor. Esta disociación de presente y futuro que a veces nos cuesta trabajo a entender, porque no es un hilo conductor. Yo creo que eso es sumamente importante. Ahí la pregunta que hay que hacerse hacia adelante, y este año yo creo que está un poco huérfana, es 11 millones y medio de ciudadanía argentina que no apoyó a Javier Milei en segunda vuelta en la Argentina hace un año. 11 millones y medio que si no se le representa, se seguirán yendo. De hecho, hicimos un ejercicio entre la pizarra y CELAC Data que nos resultó muy interesante y es una suerte de preguntarle a la ciudadanía precisamente que no votó a Javier Milei en segunda vuelta, ¿no? A la gente que no está de acuerdo con Javier Milei, le preguntamos simplemente porque nos dijera una palabra, por Milei, por sociedad y por oposición. Repetimos que no es una encuesta, porque es el centro de la gente que responde, la mayoría de la gente que responde son gente que no son afín a Javier Milei, pero es interesante para tener un termómetro de esta ciudadanía no afín a Javier Milei. Cuando le preguntamos, hay como 4.000 casos, una cantidad de respuestas que por cierto le agradecemos enormemente, mucho a toda la gente que se ha tomado su tiempo para contestar una palabra por Milei, oposición y sociedad. Vaya, si en la palabra Milei, quitando los insultos que no nos interesa y no los vamos a volcar, ¿cuáles son las 4 o 5 palabras que más aparecen?
Bien, la primera, Alfredo, es crueldad. Luego viene perverso, sádico y destrucción. O sea, son palabras que uno podría esperar de una mayoría, de una sociedad no afín a Javier Milei. Y eso, entre comillas, a mí no me genera casi ninguna sorpresa porque son diametralmente opuestos y lo sí es interesante es que utilizan la palabra crueldad, ¿no? Repetimos, la palabra es crueldad, sádico. Luego hay otras, ¿no? Que aparecen también constantemente. Dime algunos otros ejemplos que hayas encontrado en esas 4.000 respuestas, repito. Bien, vamos con, bueno, psicópata, fascista, desastre, desquiciado, títere, dictador, cipayo, tirano, sociópata, O sea, violento, hay palabras insensible. muy duras en este Ujú. bloque de la sociedad intensa políticamente en contra de Javier Milei, donde no le regalan nada. Digo, repito, ese es el objetivo. Ahora, la parte que más me importa es qué piensan de la oposición. O sea, ¿cuáles son las palabras que más dicen para describir a la oposición, que serían donde ellos se encuentran? Eso es lo interesante. ¿Qué le dicen? Bien, las principales palabras son ausente, cómplice, inexistente, desarticulada, dormida, adormecida, débil, inoperante, dividida, impotente, vendida, desorientada, desorganizada, perdida. Esto es para poner en un silencio importante. Están hablando la sociedad opositora sobre la clase política opositora. Estas palabras, repite las tres, cuatro más importantes, vaya, porque es lo que piensa la sociedad opositora a mi ley sobre la clase política opositora a mi ley. Bueno, las principales, volvemos a repetir, inexistente, dormida, desarticulada, ausente y cómplice. Creo que lo dice todo, prácticamente no requiere ningún análisis, ¿no? De qué está pensando la sociedad opositora sobre la clase política opositora. Y para terminar, ¿qué piensa la sociedad opositora sobre la sociedad en general, en su conjunto, sobre la Argentina? Bueno, Alfredo, la principal palabra que salió es anestesiada y le siguen dormida, ignorante, fragmentada, egoísta, idiotizada, cómplice, indiferente. Fíjense que yo en la parte esta es muy interesante como la sociedad opositora a mi ley está dividida en cómo ve a la sociedad en general. Una es como enojada con la que se banca mi ley, ¿no? Que dice palabras fuertes, desde egoístas y algunas otras aún, inclusive aún más individualista, ignorante, ¿no? Son palabras duras, de crítica, de por qué lo votaron, más o menos. Pero luego esa sociedad opositora también está planteando que la sociedad en su general está anestesiada, que está adormecida, que es apática, que es indiferente. Es interesante cuando vemos el conjunto de palabras, el mapa de palabras, a partir de 4.000 respuestas, insistimos que es un dato para que nos llame la atención, para poder estudiar. El próximo martes vamos a hacer lo mismo, lo vamos a compartir en las diferentes redes sociales de la Pizarra y desde LACData, pero el análisis de 45 consultas que hemos hecho. 45 consultas que hemos hecho, pues, desde ahí no es a la gran sociedad, sino a algunos analistas, a encuestadores, consultores, periodistas desde La Nación Más, El País, France 24, Infobae, Perfil, digo porque hay de todos Clarín, Página 12, Radio 10, C5N, o sea, de todas las radios, televisiones, El Destape, Futurock, o sea, no se escapa nadie y hemos hecho un análisis que lo vamos a compartir el próximo martes, que se cumplen oficialmente ese año de Javier Milei. Así que seguiremos analizando a Javier Milei cuando pase un año y una semana. Seguimos en la pizarra.